Muchas veces hemos escuchado la frase detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Esto lo corrobora la poeta francesa Georgette Philippart en la vida de César Vallejo, al ser su gran fortaleza y defensora de su legado. ¿Sabes qué significó Georgette Philippart en la vida de César Vallejo? Pues vamos a conocer un poco más de la vida de Vallejo y de Georgette. Santiago de Chuco es el lugar donde se dio el nacimiento de César Vallejo, el poeta peruano más universal. Nació exactamente el 16 de marzo de 1892 en el número 96 de la calle Colón. El padre de César Vallejo fue don Francisco de Paula Vallejo Benítez. Es un hombre conocido por ser capaz de resolver diversos conflictos entre los vecinos. Su señora madre fue María de los Santos Mendoza. Era una mujer que se dedicaba a las tareas del hogar y a la crianza de los hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos en total, siendo César Vallejo el último hijo. Su abuelo fue cura y su abuela una india mestiza. Su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Ello implica la presencia de exuberantes vocabularios bíblicos y litúrgicos que hay en sus poemas. Ahora tocaremos el punto de los estudios de César Vallejo en el año 1910. Se inscribe en la Facultad de Letras en la Universidad de Trujillo, pero no pudo culminar juego. En el año 1911 en Lima se matriculó en la Facultad de Medicina de San Marcos, pero tuvo que dejarlo debido a problemas económicos. Aparte de que no se sentía satisfecho al estudiar la carrera de medicina, en el año 1912 retomó sus estudios de letra en Trujillo. Eso le pagaba trabajando como profesor en un centro escolar de varones. Finalmente, en el año 1915 logró graduarse con su tesis titulada El romanticismo en la lírica castellana. Conociendo más sobre Georgette, ella nació en París el 7 de enero de 1908. Su padre se llamó Alexandre Philippart, quien ha sido dibujante, y su mamá Marie Travers, que ha sido modelo de pasarela de vestidos. De su papá no se sabe mucho debido a que se alistó en la Fuerza Armada francesa. ¿Quién fue Georgette Philippart? Georgette fue una poeta parisina nacida en el primer mes del año de 1908, un día 7, hija de don Alexander Baptiste Philippart y doña Marie Travers, los cuales nunca formalizaron su relación. Su progenitor muere en la Primera Guerra Mundial sin conocerla, pero antes de su fallecimiento dejó una carta testamentaria donde reconoce a Georgette legítimamente, brindándole el apellido Philippart. Para protegerla de la guerra fue enviada a Britannia. Allí estudió primaria y secundaria en el colegio Sévigne de Vitré. Posteriormente regresa con su madre y trabaja junto a ella como costurera para el Grupo Real, encargada de los diseños exclusivos de la vestimenta de la realeza. Continúa su educación en Londres, aprendió a tocar violonchelo, regresa a su ciudad de nacimiento en 1924, sigue preparándose en el turno noche en otros cursos de música y español, pero siempre seguía su labor de costurera junto a su madre. 1925, con apenas 16 años de edad, Georgette conoce a César, quien casi doblaba su edad. La madre de Georgette estuvo en contra del amorío, pues Vallejo no tenía una estabilidad económica. Cuando fallece, 3 años después, el 12 de noviembre de 1928, Vallejo vuelve a buscar a Georgette y le pide empezar una convivencia. Recibe lo dejado por su padre, la pensión del Estado por muerte y un departamento. Ella sufrió mucho por una anterior pareja de César Vallejo llamada Henriette, la cual confrontó a Georgette cuando se enteró que estaba conviviendo con él. Incluso le entregó dinero con el afán de que no vuelva a molestarlos. Henriette era humilde y sin estudios. En el momento acepta el trato, se va, pero unos años más tarde volvió a retomar la relación con Vallejo. Georgette y César Vallejo viajaron por varios lugares del continente europeo. Por supuesto, el viaje fue costeado por el dinero de Georgette. Pasearon por Roma, Moscú, Bruselas, Berlín, Varsovia, Leningrado, Kiev, Viena, Berna, Budapest, Niza y retornaron a París, instalándose en el departamento que heredó Georgette. Ninguno de ellos era prudente en el gasto de dinero, por lo que se terminan así el dinero de la herencia. Todo esto empezó a inicios del año de 1929.
Posteriormente se hospedaron en un hotel en el año 1933, ya que Georgette ingresa al Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París, con el oficio de dama verificadora temporal. Georgette queda marcada con el dolor en el año 1938, pues su amado, el 13 de marzo, cae en cama a raíz del paludismo, una enfermedad que lo lleva a la muerte. Con apenas 46 años fue enterrado en la tumba que estaba destinada para Georgette. Esta pérdida marca a Georgette de por vida. Tuvo reacciones físicas y psicológicas, donde plasmaba su dolor. Perdió la vista por un corto lapso. Se sentía sin control de sus facultades mentales. ¿Cómo fue la lucha de Georgette en la preservación del legado de Vallejo? Bueno, respondiendo a la pregunta, este dolor no le impidió conservar celosamente todos los manuscritos de César, lo que posteriormente ella misma escribe a máquina y las resguarda. Tiempo después solicita apoyo en la legación peruana en Francia, pero no obtiene la respuesta esperada ni por la legación, ni tampoco por los parientes de César. Esto es debido a que ellos dudaban la legitimidad que había entre el vínculo matrimonial de Georgette y César. Después de poco tiempo, al ver que Alemania destruía todo a su paso, Georgette regresó a la legación peruana en Francia, portando la obra de César para protegerla. Fue aceptada su petición, pero los enemigos en la guerra destruyeron sin piedad todo a su paso. Cuando vuelve por los documentos Georgette, todos ya habían huido. Solo encontró a José el portero, quien era amigo de Vallejo. Se sabe que él le ayudó permitiéndole el ingreso a Georgette, pero fue demasiado tarde, porque encontró la obra de Vallejo tirada, manchada, usada, sucia e inservible. Georgette empieza con la divulgación del legado de César Vallejo en el año 1939. Con la ayuda de Porras Barrenechea empieza a difundir poemas humanos, obra relacionada a Vallejo con la máxima expresión de humanidad. Georgette, guiada a la añoranza que tuvo César por sus antepasados, llegó a tierra peruana el 6 de mayo de 1951, pero llegó a Santiago de Chuco aún un año, 5 meses más tarde. El 4 de octubre de 1952, en el año 1964, encaminado el mes de abril, Georgette difunde en la capital peruana su obra Más que Chau, Más que Radical, a través de la Universidad Mayor de San Marcos. Estaba muy duro escribiendo la biografía y seleccionando poemas para la edición del libro de César Vallejo. En idioma francés, en el año 1967, siguió con las publicaciones de poemas humanos para la edición parisina de los Editions d'Express Moderns, con la ayuda de Porras Barnechea, en, si no recuerdo mal, 1969. Georgette logra tener suficiente dinero con el que pudo regresar a Francia, pero no lo hace, pues con ello decide cumplir el sueño de su esposo, trasladando sus restos al cementerio de Montparnasse el 3 de abril de 1970. Transcurría el año 1978 cuando Georgette sufrió un accidente rodando por los escalones y como consecuencia obtuvo un accidente cerebrovascular y hemiplegia, y de lo que nunca se recuperó por consecuencia de un derrame cerebral y por su avanzada edad de 70 años. Pese a ello, ese mismo año publica la obra Vallejo, Allá ellos, allá ellos, allá ellos. Nunca volvió a amar a otro hombre hasta el día de su muerte. Solo vivía con su empleada Rosa Espinosa, quien alimentaba los gastos de su ama, quien no toda su vida no tuvo recuperación por sufrimiento infantil y de los gastos. Un poeta se sentía estudioso de Vallejo, llamado Juan Larrea, visitó Lima en el 1957. Esto no fue bien visto por Georgette, ya que indicaba que ella nunca le tomó importancia a su esposo mientras vivió. En el 1965 no acepta musicalizar los poemas de César. Sigue editando hasta lograr publicar César Vallejo, novelas y cuentos completos. Hacia el año 1967 edita y publica la obra poética en edición facsimilar en el año 1968. Victorioso en el pleito judicial con la editorial Losada por publicaciones fraudulentas de las obras de España, Parte de mí este cáliz y Poemas humanos en 1969. Tampoco Georgette permitió traer los restos de César Vallejo a su país natal
pues allí fue tan maltratado el poeta que ella refería que no se lo merecía. Golpeó en la cara a Carlos Milla Batres públicamente. Cuando la ira se apoderó de ella al darse cuenta que este incumplió con lo prometido de colocar la foto de César Vallejo en la portada de un homenaje que realizó la revista Visión Perú a Vallejo. Georgette logra tener suficiente dinero con el que pudo regresar a Francia, pero no lo hace, pues con ello decide cumplir el sueño de su esposo, trasladando sus restos al cementerio de Montparnasse el 3 de abril de 1970. Transcurría el año 1978 cuando Georgette sufrió un accidente rodando por los escalones y como consecuencia obtuvo un accidente cerebrovascular y hemiplegia, y de lo que nunca se recuperó por consecuencia de un derrame cerebral y por su avanzada edad de 70 años. Pese a ello, ese mismo año publica la obra Vallejo, allá ellos, allá ellos, allá ellos. Nunca volvió a amar a otro hombre hasta el día de su muerte. Solo vivía con su empleada Rosa Espinosa, quien alimentaba los gastos de su ama, quien no toda su vida no tuvo recuperación por sufrimiento infantil y de los gastos. Los últimos días fueron tristes. Vivía enferma en una rutina agobiante entre el hospital, su casa y viceversa. En total pobreza, sin ni siquiera tener dinero para una silla de ruedas con que poder movilizarse. En 1984 fue internada en estado de coma en la clínica Maison de Sante, falleciendo al día siguiente en horas de la madrugada. Ella muere a los 76 años de edad, el 4 de diciembre de 1984. Fue sepultada en el cementerio Planicie de Lima. Su última voluntad fue descansar junto al ser que le dio la vida y a quien más amó en el mundo, en su tierra natal, pero hasta el sol de hoy no ha sido cumplida. Mujer aguerrida, jamás dejó de luchar para dar a conocer las obras de su esposo, al poeta César Vallejo. Vallejo se hospedaba en el Hotel Richelieu, en la Rue Molière. Fue ella quien vio a Vallejo de ventana a ventana, al frente de su apartamento, y se quedó fascinado con este personaje, ya que al principio ella pensó que él era taciturno o incluso ciego, pues no, ya que parecía que no la veía. Incluso cuando le hacía gestos y hasta aspavientos, tratando de hacerse notar, él pues no lo notaba. No todos conocen la verdadera Georgette. Muchos piensan que era una persona complicada, sin embargo no se pueden analizar las injusticias que tuvo que pasar. Asimismo, ella nunca se dejó vencer y tomó fuerzas para lograr que su amado sea reconocido como el gran poeta que era. También pudo realizar obras en las que pudo desmentir algunas historias. Es por ello que también es considerada una gran escritora. Estudiando la historia poco a poco, se puede observar cómo una niña se convierte en mujer, amando con todo el alma a un poeta, que años después se convertiría en su esposo. Es por ello que fue capaz de dar todo de sí para que su amor no se viera afectado. Al fallecer Vallejo, Georgette no se quedó con los brazos cruzados, hizo mil y unas cosas para conocer su legado. Tuvo enfrentamientos con poetas reconocidos, viajó hasta la casa de Vallejo y sus últimos días fueron en Perú. Esto demuestra que un amor incondicional jamás permitirá las injusticias y el desinterés. Georgette es la heroína de salvar las obras de Vallejo.